Así que vamos a continuar con nuestro estudio de un hogar como Cristo. Vimos en nuestra primera sesión acerca de esposos y esposas como Cristo. Y ahora veremos padres e hijos como Cristo. Como había dicho en el Antiguo Testamento, no se hablaba mucho acerca de la relación entre esposo y esposa, con excepción de algunos versos en Proverbios a las esposas. Pero en referencia a los niños, hay algunas cosas que se mencionan en el Antiguo Pacto también, y mucho más en el Nuevo Pacto. Creo que los niños nos ayudan a saber si nuestra cristiandad y fe es genuina o si solo somos hipócritas. Porque podemos guardarnos de perder nuestro testimonio ante otras personas en la iglesia. Pero es casi imposible guardarte de tus hijos, porque ellos te ven durante 24 horas. Y ellos saben todo. Aquellos que viven en tu hogar saben todo acerca de tu relación con tu esposa, tu esposo. Es por eso que en el Nuevo Testamento la Biblia habla mucho de la manera en cómo educar a tus hijos. Si crías a tus hijos bien, es una calificación importante para ser un líder en la casa de Dios. Déjame mostrarte este versículo, 1 Timoteo, capítulo 3. Y aquí hay una condición para ser un anciano en la iglesia. Ahora, tal vez muchos de ustedes nunca serán ancianos en una iglesia, pero necesitan entender el principio de una responsabilidad espiritual. Y esta está en 1 Timoteo 3, verso 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Lo primero que menciona es una relación con su esposa y después dice en el verso 4, debe ser alguien que maneje su propio hogar bien, manteniendo sus hijos controlados con toda dignidad Porque si un hombre no sabe gobernar su propia casa o familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, la iglesia de Dios es una responsabilidad más grande que la familia. Y si no puedes criar 3 o 4 niños en el temor de Dios, ¿cómo te imaginas que podrías cuidar de 200 personas en una iglesia? Ahora, aquí tenemos un ejemplo de la relación del esposo y la esposa en la cristiandad, que en la mayoría de los casos acaba en divorcio. Estos niños también, desafortunadamente, muchos de los hijos de los obreros cristianos son rebeldes. Casi se volvió legendario que los niños de los predicadores y obreros a tiempo completo son rebeldes. ¿Y cuál es la razón? Personalmente creo que solo puede haber una razón, que no practican en su hogar lo que predican en la iglesia. Pueden predicar fantástico en la iglesia, pero sus hijos ven que eso es una hipocresía, que mamá y papá no viven de acuerdo a lo que hablan en la iglesia. Entonces, ellos se van por el mal camino. Y eso es porque los ejemplos de la vida hablan más fuerte que las palabras que ellos hablan. Y en Tito también encontramos los requerimientos para un anciano. Y ahí, aún mucho más fuerte, dice Tito 1, verso 6, un hombre irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. ¿Ves? Esto es mucho más de lo que lees en Timoteo. Mantén tus hijos bajo control. ¿Cómo un hombre puede ser responsable?
por sus hijos el ser creyentes o no creyentes. Bueno, digo que esto está fuera de su control. No puede haber semejante condición. Sabemos que hay ciertas cosas que están fuera de nuestro control, la cual no podemos ser responsables por ello. ¿Entienden eso? Supongan que hay una condición que diga, un anciano no debe ser calvo. ¿Qué puede hacer acerca de eso? No es algo como que él tenga control. ¿Tú crees que él tenga control? ¿El control sobre sus hijos, el que sean creyentes? ¿Es algo como no tener control sobre ser calvo o el decidir a qué estatura uno debe de ser? Sobre todas esas cosas él no tiene control. La Biblia no es irrazonable. No nos da condiciones las cuales no tenemos el control. Cuando dice un anciano debe tener hijos que sean creyentes, significa que es algo que el hombre tiene el control. Ahora, la razón por la que digo eso es que aunque nunca llegues a ser un anciano en tu vida, recuerda que el que tus hijos crezcan siendo creyentes o no, depende de ti. Nunca le dejes esa responsabilidad a alguien más y digas, el diablo hizo esto, o están siendo influenciados por mis padres. Van a la casa de los abuelos y los malcrían. Todas estas son excusas tontas. O decir, los niños son diferentes. Estas solo son excusas que usamos para justificarnos. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes son expertos en justificarse a ustedes mismos. Es la marca de un fariseo. Es más fácil decir lo que la Biblia dice en Romanos 3, sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo creo que la palabra de Dios es verdadera. Aún en el Antiguo Testamento lo dice en Proverbios. En el capítulo 22, verso 6, enseña al niño el camino en que debe de andar. Y cuando sea viejo, no se apartará de él. Él tal vez no se aparte, o él no se apartará. Yo creo que dice, él no se apartará. Tal vez tenga sus altas y bajas. Algunos niños tienen problemas en sus años de juventud, en el comienzo de sus 20 años. Eso es porque hay una transición entre el ser un niño y un adulto. Y cometen errores en sus años de juventud, pensando que son adultos. Y los padres cometen errores en sus años de juventud, pensando que sus niños todavía son bebés. Entonces, los dos están mal. Y esa es la razón por la que tienen altos y bajos. Algunos tienen pasos suaves en sus años de juventud, pero en lo que van creciendo y si en realidad están siendo enseñados, ellos no se apartarán de ese camino, el cual se les ha inculcado. Y uno de los más grandes ejemplos para nosotros, los padres, es la madre de Moisés, la que tuvo a Moisés como un pequeño bebé por un tiempo muy corto, de lo que tú y yo tenemos a nuestros hijos. Ya saben que la hija del faraón encontró a ese bebé y se la dio a su madre diciendo, enséñale y cuando sea grande tráelo a mi casa, al palacio. No sé cuántos años ella tuvo a Moisés con ella. Vamos a decir 7 años. Pero qué trabajo el que hizo ella en esos 7 años. Que cuando Moisés tenía 40 años, él no se apartó de esos valores que su madre le había puesto en su mente antes de que él llegara a tener 7 años. ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos poner valores en los corazones y en las mentes de nuestros niños antes de que cumplan 7 años? Tenemos que empezar. Apenas ellos empiecen a entender, lo cual es aún antes de que cumplan su primer año, ellos entienden. En Hebreos habla acerca de Moisés. En el capítulo 11, ahora recuerden, si una madre del antiguo pacto pudo hacer un trabajo fantástico, ¿cuánto más nosotros?
Recuerden lo que les dije en la reunión anterior. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ser un esposo, esposa como Cristo, unos padres como Cristo o unos hijos como Cristo. Hebreos 11 dice, se menciona la fe de los padres de Moisés en el verso 23. Por fe, los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses. Ellos no temían ante el edicto del rey. Y el rey dijo, todos los recién nacidos varones deben ser aniquilados. Ellos no tenían miedo. No iban a dejar que mataran su bebé, aunque haya una ley en el país donde lo decía, que debes abortar a tu bebé. Padres temerosos de Dios dirían, lo sentimos, nosotros no lo haremos, porque eso es asesinato. Entonces no mataron a ese niño. Y cuando Moisés creció, noten las 3 cosas que él rechazó. Sabemos que eso pasó cuando tenía 40 años. Él dijo, yo no soy el hijo de la hija del faraón. Todo el mundo pensaba que él era el hijo de la hija del faraón. Y si hubiera callado, él hubiera sido el faraón. Faraón quiere decir el más poderoso en reinar en ese tiempo, porque Egipto era la más grande y única potencia. Y así él podía haber llegado a ser la cabeza de la nación más grande del mundo. Él solo lo rechazó diciendo, no, yo no soy el hijo de la hija del faraón. Yo no quiero ese honor. Él rechazó el honor del mundo. Segundo, verso 25. Él rechazó los placeres temporales del pecado. Él vivía en un palacio donde era el lugar más malvado, corrupto, inmoral que podía haber en el mundo. Y vio todo lo que pasaba. Muchos placeres en el pecado. Él era joven. Él rechazó el pecado porque él sabía que eso era temporal. Él decía, sé que hay placer en el pecado, pero pasará. No lo quiero. Tercero, él rechazó las riquezas de Egipto. Verso 26. Entonces, estas son las 3 cosas que Moisés rechazó cuando creció. El honor de este mundo, el placer de este mundo y las riquezas de este mundo. Ahora, él tenía la oportunidad de tener todas estas cosas. Muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de tener estas 3 cosas y decir, no agarrar esto, no era bueno. Y dijo, no. ¿Dónde aprendió esto? ¿Acaso la hija del faraón le enseñó esto? ¿Alguien en el palacio le enseñó esto? No. Esos fueron sus primeros 7 años, que fue enseñado por su madre. ¿Por qué digo su madre? Porque su padre era esclavo. Y asumo que los esclavos se iban a trabajar muy temprano y volvían muy tarde. En algunos trabajos es de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Algo similar. En esos tiempos de Egipto era mucho peor, porque salían muy temprano y volvían muy tarde. Y el padre probablemente veía muy poco a Moisés. Y la madre tenía a ese pequeñito en casa. Y ella sabía que solo lo iba a tener por unos años. Y le enseñó metiéndole en su mente, recuerda que tú eres un israelita, descendemos de Abraham, quien habló con Dios, somos el pueblo elegido de Dios. Nunca te olvides de eso. Se lo repetía todo el tiempo y así nunca se le olvidó. Y aunque ya no vivía con ella, él se levantó y dijo, yo no soy un egipcio, no soy el hijo de la hija del faraón. También le había enseñado otra cosa. No menosprecies el hecho que seamos pobres y esclavos. Las riquezas no son el todo. Tenemos a Dios. Las riquezas no son la grandeza. No vivas para el dinero. Imagínense enseñarle y repetirle esas cosas a un niño de 7 años y el niño lo absorbe y entiende. El dinero no lo es todo. No importa que vivas en un lugar pequeño y que tu padre sea esclavo y que no podamos comprarte los juguetes que otras personas ricas pueden comprar. Somos pobres, pero no estamos avergonzados porque el dinero no lo es todo. Qué maravillosos valores para enseñar y repetir a un hijo antes de que cumpla los 7 años. Y después, ya teniendo 7 años, no saben mucho acerca del pecado, pero ella debió haberle enseñado. El pecado es deshonrar a Dios. El pelear con tu hermana está mal.
Decir mentiras está mal. No debes lastimar a nadie. Esos valores entraron en él. Y a medida que Moisés crecía, le decía, vendrá el pecado, tienes que hacerlo a un lado. Recházalo, recházalo. Tú eres una persona de Dios. Enseña el camino a tu niño y cuando sea adulto, él no se apartará de él. Este es un clásico ejemplo y fue hecho por una madre solamente, porque no se sabe cuánto tiempo el padre tenía en casa. Otro ejemplo que tenemos es la madre de Timoteo. Leemos en 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1, Pablo dice, verso 5, tengo presente de la fe sincera que hay en ti. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde Timoteo obtuvo esa fe sincera? Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, la abuela tenía esta fe sincera y ella le enseñó a su hija, metiéndola en la mente de Eunice. Fe en Dios. Dios puede resolver cualquier problema. No hay ninguna prueba de la cual Dios no nos pueda ayudar a pasar. Y Eunice debió haber visto en su madre Loida cómo en difíciles situaciones ella oraba y confiaba en Dios, diciendo, no te preocupes, hay problemas, pero Dios los solucionará. Y ella veía cómo se solucionaban los problemas en su casa. Ella creció viendo a una madre que oraba cuando había un problema y no se quejaba ni murmuraba o chismoseaba con los demás. Esa pequeña creció con fe en su corazón y ella así creció. Tengo un presentimiento que Eunice, cuando ya crecida, ella resbaló por un tiempo. Eso puede pasar, pero ella volvió. La razón por la que digo esto es porque ella no se casó con un judío. Ella se casó con un griego. Y se lee eso en Hechos capítulo 16. Que había un hombre llamado Timoteo, verso 1, un joven Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era un griego. ¿Cómo es que esta mujer judía se casa con un griego? Había una ley que decía que no debes casarte con nadie que no sea judío. Ella seguro resbaló. Se casó con este griego que tal vez solo estaba interesado en hacer dinero. Era incrédulo. Entonces, Pablo no le dice a Timoteo, esta fe que estaba en tu padre, su padre nunca tuvo fe. Era la madre. Es una gran motivación para las madres. Madres, sus esposos no están interesados en enseñar a sus hijos. Aquí está un ejemplo. La madre de Moisés, la madre de Timoteo. Creo que muchas mujeres que resbalan se casan fuera de la voluntad de Dios, pero cuando tienen un niño se arrepienten. Dicen, caramba, cometí una locura en mi vida, pero voy a arreglarlo. Educando a este niño en el temor de Dios. Entonces, ella gastaría todo su tiempo, bien, voy a arreglar este error que cometí, educando a mi hijo. El padre estaba preocupado en hacer dinero, mientras su madre pasaba mucho tiempo con Timoteo. Muchos hombres de Dios llegaron a ser así mediante la influencia de sus madres, quienes oraban por sus hijos y les instruían. Como por ejemplo, John Wesley tenía una madre temerosa de Dios, quien dio a luz 19 niños, de los cuales 7 o 8 murieron. Esto fue por los años 1700, pero aún así tenía, creo, como 10 o 11 años. Su esposo no estaba tan interesado, aunque él era un predicador. Claramente él no estaba interesado, pero ella sí. Ella era una mujer temerosa de Dios, muy estricta con sus hijos, que nunca les permitió hablar de una manera poco amable aún a los sirvientes. Les instruía y pasaba 1 hora cada semana a solas con cada uno de sus niños. Imagínate tener 11 niños y pasar 1 hora cada semana con cada niño a solas, enseñándoles las cosas de Dios.
Y John Wesley creció así. Él nunca tuvo hijos, pero empezó la iglesia metodista, el cual fue el movimiento más poderoso en el mundo en los años 1700. Es muy diferente hoy en día. Y cuando él quería instruir a los padres en las iglesias, él hacía que su madre escribiera las instrucciones. Él decía, dile a estas personas cómo criar a sus hijos. Tenía mucho respeto por la manera en que su madre lo educó. La madre de Timoteo también era así. Ella falló, pero educó a un apóstol. Timoteo se volvió un apóstol muy joven. Cuando él tenía 19 años, Pablo lo miró y dijo, quiero a este hombre en mi equipo. Imagínense al apóstol Pablo mirando a un joven de 18 años y decir, lo quiero a él en mi grupo. ¡Wow! Eso sería un tremendo honor. Yo lo consideraría un tremendo honor si tuviera 18 años y Pablo me eligiera para su grupo. O elegiría a uno de mis hijos a sus 18 años. Eso indica el buen trabajo que su madre hizo con Timoteo durante el tiempo que él crecía. Alguien que se convirtió en un apóstol, un joven temeroso de Dios. A pesar de que ella tuvo que hacerlo sola, al igual que la madre de Moisés lo hizo sola, todo esto nos enseña que enseñar al niño en el camino que debe ir toma tiempo y esfuerzo. Eso quiere decir que la madre de Moisés y la madre de Timoteo tenían que pasar mucho tiempo con sus hijos. Y lo mismo con la madre de John Wesley. Yo les digo una cosa. Ellas no tenían tiempo para visitar a sus vecinas y chismosear, murmurar, como muchas hermanas lo hacen. Ellas no perdían el tiempo con cosas inservibles. Ellas se concentraban en sus hijos y se determinaban en criar a sus hijos en el temor de Dios. Y vean la recompensa. Timoteo fue herramienta para traer a cientos a Cristo por el trabajo de una madre. Y cuando Timoteo reciba su recompensa, estoy seguro que Dios llamará a su madre y abuela diciendo, cada uno de ustedes tiene su recompensa por la manera en la que lo criaron. Entonces, estos son maravillosos ejemplos de hombres que han sido enseñados. Ahora, ¿qué es lo que significa ser un padre como Cristo? La Biblia dice en Efesios 6, padres, la responsabilidad principal es a los padres. Verso 4, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Disciplina e instrucción. Los dos tenemos que hacerlo. No solo disciplina. Hay muchos padres y madres aún en el mundo que disciplinan a sus hijos pegándoles. Pero eso no sirve si no le das instrucciones. Disciplina más instrucción. Son como dos piernas. No te pares solo con una pierna. Párate con las dos para que críes bien a tus hijos. Disciplina más instrucción del Señor. Y la responsabilidad primaria es para los padres. Y si eres un padre nacido de nuevo, es tu responsabilidad. Criarlos, no dice madres, dice padres. Ahora, si eres un padre inservible, está bien, deja que la madre haga el trabajo, pero reconoce eso todos los días ante Dios. Soy un padre inservible. Tienes que decirlo. Soy un padre inservible y estoy dejando que mi esposa haga el trabajo. Pero es tu trabajo educar a tus hijos, no el de las esposas. Ellas no están supuestas a instruirlos y no estás supuesta a disciplinar a tus hijos. Ese es tu trabajo. No estoy diciendo que la madre no tiene que disciplinarlos. Digo que la responsabilidad primaria es a los padres. Está muy claro aquí, porque no dice padres. ¿Por qué dice padres? ¿Será que Pablo se equivocó escribiéndolo? No, aún en Colosenses es donde habla de padres e hijos y dice en Colosenses 3:21, padres. Entonces, es definitivamente la responsabilidad de los padres. Pero si eres un padre inservible, como el padre de Timoteo, entonces la madre tiene que hacer el trabajo. O si el padre está lejos trabajando todo el día, entonces la madre tiene que hacer el trabajo. Bueno, la responsabilidad está en los padres para criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Déjenme llevarles al Salmo 90. Este es un salmo que Moisés escribió. Sabemos que Moisés fracasó un poco como padre. Lees en Éxodo capítulo 4 que él no había circuncidado a su propio hijo.
Tal vez deberíamos mostrarte eso. La razón que digo es porque el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Vamos a ver su historia un poco en Éxodo capítulo 4. Lees acerca de Moisés, en que fue seleccionado por Dios para ir a Egipto, para ser un líder. Leemos que en su camino a Egipto se alojó en una posada. Éxodo 4, verso 24. Y mientras Moisés estaba ahí, dice que Jehová le salió al encuentro e intentando matarlo. ¿A qué se refiere con intentó matarlo? Dios puede matar a un hombre al instante. No sé qué pasó. Tal vez se enfermó gravemente con una fiebre alta en su camino a Egipto para liberar a los israelitas, pero le da una fiebre muy alta y está a punto de morir. Su esposa no era judía, era una gentil, la hija de un sacerdote pagano. ¿Cómo piensas que vas a guiar a Israel a seguir los mandamientos de Dios si no lo has hecho en tu propio hogar? Y Séfora, la esposa de Moisés, se dio cuenta de eso. Verso 25. Ella tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre. Eso quiere decir que ellos habían discutido sobre eso muchas veces por el bien de la paz en la casa. Moisés dijo: vamos a desobedecer a Dios. Cariño, hazlo a tu manera. Así como Adán, que por el bien de la paz en su casa, le dijo a Eva: bueno, amor, si tú insistes, voy a desobedecer a Dios. Voy a comerla. Dame esa fruta. Eso es lo que Moisés hizo. Dios dijo: tú vas a dirigir a las personas y ni siquiera puedes ser la cabeza de tu propio hogar. Yo tengo que decir esto a muchos que se llaman ser esposos cristianos en nuestras iglesias. Les digo, ustedes hombres deberían de ponerse el velo en la cabeza y sentarse en la reunión, porque ustedes no son la cabeza de su hogar. Dejan que su esposa maneje las cosas. ¿Por qué creen que se sientan sin cubrirse la cabeza? Pónganse un velo entonces. Dios ha creado al hombre para ser la cabeza de su hogar. Entonces Moisés estaba desobedeciendo en el caso de su propio hijo. Era tan serio que Dios quiso matarlo. Tal vez alguien fue al Señor diciendo: pero Él es el único que puede liderar. A tu gente tomaste 80 años en enseñarle y te tomará otros 80 años para reemplazarlo. Y Dios dice: no me importa. Tomaré 100 años para entrenar a otro hombre, pero mataré a este hombre si no me obedece. ¿Saben ustedes lo serio que es el no criar a tus hijos de una manera correcta? Les digo esto. Esta es la razón por la que la unción de Dios se ha apartado de muchos de sus sirvientes, los cuales una vez lo tenían, pero la perdieron. La razón es porque ellos escuchan a sus esposas. Ellos hacen lo que ellas dicen y así comprometen los estándares de Dios en su hogar y permiten que los hijos crezcan mundanos. Pero la esposa suave dice: no lastimes a nuestro hijo. Déjalo que lo tenga. Deja que nuestra hija se vista así. No importa si se ve un poquito mundana. Sí, está siguiendo la moda del mundo. Y el padre, que debería ponerse el velo en su cabeza, dice: está bien, mi amor, dejemos que nuestra pequeñita crezca así. ¿Acaso eso no es trágico? Bueno, ese era Moisés. Dios casi lo mata. Dios es muy estricto con sus sirvientes. Y en el nuevo pacto todos estamos supuestos a ser sirvientes de Dios. Entonces, ahora que llegamos al Salmo 90, el Salmo que Moisés escribió, veamos lo que dice ahí. El Salmo 90 fue el único Salmo que Moisés escribió. Y el verso 16 dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Verso 17: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La traducción correcta es de la Reina Valera. Así como cantamos: deja que la hermosura de Jesús se vea en mí, lo sacamos de este verso. Deja que la hermosura del Señor nuestro Dios sea sobre nosotros, para que nuestros hijos vean tu majestad y confirmen la obra de nuestras manos. Sí, Señor, confirme el trabajo de nuestras manos. Nuestros hijos tienen que ver que Dios está con nosotros. Está con papá, con mamá, y puedan ver la majestad del Señor, la hermosura del Señor en la vida de sus padres.
Entonces, eso es lo principal. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir ser una madre como Cristo y un padre como Cristo? ¿Recuerdan cuando Dios hizo al hombre? Dice, escuchen este versículo, Génesis 1, verso 27. Creó Dios al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Entonces, hay una parte de la imagen de Dios en una mujer, la cual, por más que el hombre lo intente, no puede serlo. Está en la combinación de un hombre y una mujer, que la imagen completa de Dios se puede ver. Eso es lo que dice ahí. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Y es por eso que ha hecho a la mujer de una cierta manera y al hombre de otra manera, para que si ellos se juntan de verdad, puedan manifestar la completa hermosura de la gloria de Dios, llena de gracia y verdad. Tiene que verse en un esposo y esposa juntos, no solos. Y los hijos deben ver la belleza de Jesús en sus padres desde muy temprana edad. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios la leemos en Juan 1, verso 14. Fue vista en Jesucristo, lleno de gracia y verdad. Hay un balance ahí. No es todo gracia, ni es todo verdad. Es verdad más gracia. Es como huesos más carne. Los huesos son sólidos, que no se pueden doblar, firmes, sin flexibilidad. Eso es la verdad. Lo siento, no me voy a comprometer en eso. No vamos a permitir eso en esta casa. Eso es contra la palabra de Dios. No lo vamos a permitir. Todo eso son los huesos, pero esos huesos tienen que ser cubiertos con carne, con gracia. Esa es la gloria de Dios. Si tus hijos solo ven huesos, no los culpes por apartarse de ti, porque tú mismo te escaparías de un esqueleto. Si vieras un esqueleto caminando hacia ti en medio de la noche, ¿qué harías? Tú correrías. Si ustedes, padres y madres, son como esqueletos a sus hijos, solo huesos firmes, no los culpen si se escapan. El esqueleto tiene que ser cubierto con carne. Es ese el balance de la hermosura de Dios. Y esa es la hermosura. Y dice, deja que se vea en mí. Y ahí, cuando un marido y mujer están juntos, es maravilloso porque uno puede tener más de verdad y el otro tener más de gracia. Pero cuando los dos están juntos, la gloria se ve. Ahora, veamos Romanos capítulo 11. Esto es lo que nuestros hijos deben ver en nosotros. También como unos padres como Cristo. Romanos capítulo 11, verso 22. Mira, ahora, cuando lees la palabra mira, quiere decir, fíjate con cuidado. No solo lo mires rápidamente. Mira con cuidado la bondad y la severidad de Dios. Eso es gracia y verdad. Fíjate lo bondadoso que es Dios y fíjate lo estricto que es. Ese es el balance. Ser bondadoso más ser estricto. Lo que nuestros hijos deben ver en nosotros como padres. Bueno, ustedes saben que si uno es más estricto y el otro es muy bondadoso, entonces hay un balance. Pero el uno no debe prevenir al otro de hacer esa parte de Dios. Debe haber un balance entre gracia y verdad, entre ser bondadoso y ser estricto. Para que, por ejemplo, si un padre va a castigar a su hijo por algo que se merece castigo, la madre no debería decir en un sentimiento falso de compasión, no lo hagas. Y ahí de pronto el hijo se da cuenta que sus padres no están de acuerdo en eso y que están jugando el uno con el otro. Ese no es el momento. Quiero decir que si tú sientes que tu esposo fue muy duro con tu hijo, tienes que hablar con él porque tú eres su ayuda. Pero habla con él después que lo haya castigado. Tu hijo no se morirá por un castigo erróneo. Puedes hablar con él después, cuando tu hijo no les esté escuchando. Puedes decirle a tu esposo, sabes, creo que fuiste muy estricto. Así es como el balance surge, donde un esposo y una esposa pueden hablar.
Pero nunca den esa impresión a sus hijos de que están divididos. Es muy importante. Hay una hermosura entre la gracia y la verdad, en el ser bondadoso y estricto. Eso es lo que sus hijos deberían ver, que los aman, que están dispuestos a sacrificar todo por ellos, que eres bondadoso con ellos. Ellos pueden ver pequeñas cosas como estas. Nuestros hijos solían ver en nuestro hogar cuando no podíamos comprar comidas ricas, pero veían que les dábamos lo más rico a ellos y nosotros comíamos lo más simple. Ustedes pueden mostrar a sus hijos que si no tienes suficiente dinero para comprar la mejor comida para todos, les das primero a ellos la mejor parte. Y tú comes lo que sobra. Y si no hay nada, no comes. Lo que quiero decir es que hay cosas ricas que no se pueden comprar para todos. Y ellos verán que te niegas a ti mismo y que hay una nobleza en ti. Y después, hay otros tiempos para ser estrictos. Les contaré uno de mis gozos más grandes de mi propia vida. Y ha sido esto, ahora que tengo 71 años, que mis 4 hijos me han dicho: papá, tú eres mi héroe y queremos criar a nuestros hijos de la manera que tú nos criaste. Si ustedes pueden escuchar eso de sus hijos un día, y deseo que así sea, no quiero decir que solo los halaguen, pero que en realidad sientan decirlo. Eres un padre con suerte. Hiciste un buen trabajo. Y si los has criado en el temor de Dios, fue muy importante para mí en mis años de juventud, cuando era un padre joven. Y les digo, no me gusta ponerme como ejemplo, pero no soy perfecto. Y se los dije a mis hijos, soy un padre honesto. Cometí errores, cometo muchos errores, pero siempre los reconozco. Siempre traté de ser un padre honesto, pero solo menciono esto para decirles que funcionó. Es decir, como hice un experimento de química y funcionó. Solo digo en ese contexto para la gloria de Dios, que habían muchas cosas. Por ejemplo, cancelaba mis propios horarios para poder estar con mis hijos, porque era muy importante. Si ellos tenían alguna presentación muy importante en que ellos iban a participar, tal vez en la escuela una dramatización o deporte o alguna actividad, yo hacía mi primer intento. Si era posible ajustar mi horario, solo para estar ahí con ellos. Quiero decir que tenía que dejar algunas cosas, pero yo estaba ahí para mostrarles a mis hijos que estoy interesado en lo que ellos hacen. Quiero preguntarles, ¿tus hijos sienten que estás interesado en lo que ellos hacen? Aunque no estés interesado, pero por el bien de tus hijos, haces que te interese. Si ellos están interesados en eso, y yo sé, mi esposa es más experta que yo en esto. Ella se sentaba con mis hijos a mirar fútbol americano, lo cual a ella no le interesaba. No entendía nada de eso, pero ahora entiende un poquito. Pero lo hacía por el bien de la relación con nuestros hijos. ¡Wow! Eso me gustaba. Y eso los ha acercado muchísimo a ella. Ahora quiero motivarlos. Algunas veces tienen que negarse a sí mismos y sentarse a hacer algo el cual no es malicioso, sino inocente, lo cual tal vez no tienes interés. Por el bien de su relación con sus hijos, juega con ellos, tal vez no te interese, pero tú quieres una relación. Este es un día donde el diablo quiere separar a los padres de sus hijos. Y no intentes ser súper espiritual, intenta tener una relación con tus hijos en las cosas ordinarias de la vida. En pequeñas cosas, tomen interés en sus tareas de la escuela. Cuando visito diferentes hogares, bueno, ahora ya no los visito porque estoy de viaje muy seguido, pero cuando estaba aquí era más frecuente. Alguna vez fui anciano de esta iglesia por muchos años y solía visitar algunos hogares. Llamaba a los pequeñitos y les hablaba. Me gusta hablar con los niños. Les preguntaba acerca de sus tareas de la escuela, qué materia estaban estudiando, y les decía, tráigame sus libros de geografía o libros de matemáticas. Y ustedes saben, clases pequeñas, cosas que yo también sé. Y así les hacía algunas preguntas. Les hablaba y tal vez les enseñaba a hacer algo de una manera simple y ser amigable con ellos, no hablando acerca del libro de Hebreos o Santiago, sino acerca de geografía, matemáticas, cosas a las cuales ellos están interesados. Y así me volví a sus amigos de esa manera. Y el resultado es que cuando tengo que hablar en este púlpito, ellos se sientan y me escuchan.
porque saben que soy su amigo. Tienes que volverte amigo de los niños. Jesús amaba a los niños. Vean lo que dice en Malaquías, capítulo 4. En los últimos 2 versos dice: Elías vendrá antes que venga el día del Señor, día grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. La última palabra en el Antiguo Testamento es maldición. Así es como el Antiguo Testamento termina. Y empieza el Nuevo Testamento con gracia. Y esa maldición está en la tierra porque los padres no tienen tiempo para sus hijos. Estos son los días que estamos viviendo. Los padres están muy ocupados. Y estaba leyendo en algún lado el diario de un joven de 20 años, quien murió en un accidente de carro. Los padres eran miembros muy activos de la iglesia donde iban. Ellos no sabían que su hijo escribía un diario hasta después de su muerte. Ellos abrieron este diario y encontraron anotaciones. Ustedes saben, algo de geografía y otras cosas. Y decía: hoy fui donde papá y le pregunté algo y papá me dijo: no me molestes, tengo algo importante que hacer. Y dijo: ¿qué hogar es este? Estoy muy solo. Ni aún mi padre tiene tiempo para mí. Y unos días después escribió otra anotación. Fui donde mamá por algo. Y me dijo: tengo que ir a una reunión de oración, no tengo tiempo. Y me senté aquí, muy solitario. Y luego sigue diciendo: fui a hablar con el pastor después de la iglesia y le dije: ¿sabe? Me animó algo que dijo hoy. ¿Puedo hablar un momento con usted? Y él dijo: ahora no tengo tiempo, hijo. Y él dijo: estoy solo. Todo es inútil. Y murió. No te levantes un día para leer semejantes cosas en el diario de tu hijo. Algunas veces las cosas que no te interesan a ti, a ellos le interesan. Leí otra historia acerca de un hombre quien, no sé si su hijo murió o creció y se fue, pero él era ya mayor. Él era un hombre de negocios muy rico. Y un día, mirando unos libros viejos que estaban por ahí, vio algo. Bueno, su hijo ya no está en casa. Era el diario de su hijo, que escribió cuando él tenía 10 años. Esto fue en algún lado de los Estados Unidos. Y el padre también solía tener un diario. Y él vio su diario y lo comparó con el diario de su hijo, a ver qué había escrito en ese mismo día. Y lo que escribió el padre en su diario decía: fuimos a pescar con mi hijo. Todo el día no pescamos nada. Fue una pérdida absoluta de tiempo. Y en el diario de su hijo decía: fuimos a pescar con mi papá. No pescamos nada, pero fue un tiempo muy hermoso con mi padre. Nunca disfruté un tiempo así como este. ¿Ven las diferentes perspectivas? La cuestión no es si atrapas un pez o no. La cuestión es pasar tiempo con tus hijos. Los tienes por un corto tiempo. Yo les digo, nosotros los tuvimos por 18 años en casa. Y les digo, estamos agradecidos de lo poco que pudimos hacer, pero los extrañamos tremendamente cuando ellos se fueron. Muchos de ustedes tienen a sus hijos por mucho más tiempo. Tomen ventaja de ese tiempo. Un día se irán y los verán muy rara vez, ya que tendrán otras responsabilidades. Y antes de que se vayan, estén seguros de haberles enseñado buenos valores, que les influenciarán no solo a ellos, pero que influenciarán a la próxima generación para Cristo. ¿Acaso es suficiente que tú seas testigo para Cristo? ¿No quieres que tu próxima generación crezca para ser testigo para Cristo? Teníamos esta tremenda pasión. Mi esposa y yo orábamos por nuestros hijos siempre. Señor, llénalos de tu Espíritu Santo. Hazlos tus hijos.
No me importa qué trabajo tengan. Hazlos tus testigos, llénalos de tu Espíritu Santo. Aún ahora oramos por ellos. Queridos hermanos y hermanas, déjenme decirles, oren por sus hijos todos los días para que Dios los llene de su Espíritu Santo desde niños. Ahora empecé a orar por mis nietos para que Dios los llene y les dé de su Espíritu. Siempre busco una promesa en las Escrituras. Cuando nuestros hijos eran pequeños, Dios nos dio esta promesa. Ustedes pueden reclamarlas porque está en las Escrituras. Es para ustedes también si quieren reclamarlo. Está en Isaías 54, verso 13. El Señor dice, todos tus hijos serán enseñados. Significa discipulados por el Señor. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto era cuando nuestros hijos eran pequeños. Le dije, Señor, lo reclamamos. Es interesante porque Dios nos las dio a mi esposa y a mí por separado. Entonces dijimos, esto debe ser el Señor, y así lo reclamamos. ¿Sabes? No encontrarás estas promesas si no lees las Escrituras. Muchas personas son flojas para leer las Escrituras. Hay cheques, dinero espiritual en este libro. Tienes que leerlos para encontrarlos y hacerlos efectivos en el banco del cielo. Todos tus hijos, no solo uno o dos, todos tus hijos serán discipulados por el Señor. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Y digo, Señor, esta es tu palabra y todas tus promesas son así. En Jesucristo. Nosotros le ponemos amén y firmamos en la parte trasera del cheque. Lo hacemos efectivo en el cielo. Es para nosotros. Y ahora que tenemos nietos, esta es la promesa que reclamamos. Isaías 59, verso 21. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora, tal vez eso tome mucho tiempo en que se cumpla, porque tomó mucho tiempo para que Isaías 54, verso 13, se cumpla para nuestros pequeños. Ahora, tal vez tome 20 años. Está bien. El Señor lo dijo, y si estamos vivos, seguiremos orando por 20 años. El Señor cumple su palabra. Lo que quiero decir es, estas promesas son para todos, no solo para mí. Esposos y esposas, ¿por qué no van a las Escrituras y le dicen, Señor, ¿qué es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos? ¿Solo alimentarlos, vestirlos y educarlos? No, hay que criarlos en el temor de Dios para que en su generación sean testigos audaces para Cristo. Tal vez no sean predicadores, eso no es el punto para ser testigos de Cristo. Nunca oré para que Dios les dé mi don a mis hijos. Dios solo necesita uno de cada uno de nosotros. Pero mi oración es que ellos sean testigos, unos testigos llenos de su temor en su generación. Y para eso ellos deben ver la hermosura de Jesús en nosotros. Dios es un padre y una madre. Y ellos deben ver, como dije, la seriedad y amabilidad de Dios en nosotros. Y como madre, el cuidado que una madre tiene. Quiero mostrarles un verso en Isaías capítulo 66. Vean lo que Dios dice. Isaías 66. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo, y serán consolados, dice el Señor. Una madre está ahí para consolar y animar a sus hijos. Pero ¿qué pasa si la madre está pasando más tiempo trabajando en una oficina? Y los niños llegan de la escuela y encuentran una casa vacía. La madre está ocupada con otras cosas. Ella no tiene tiempo para consolar a sus hijos, pero está ocupada ganando dinero. Está muy ocupada socializando. Esto es muy triste. Esto es algo maligno en el mundo hoy en día. Mi esposa y yo tomamos una decisión. Cuando nuestro primer hijo nació, mi esposa trabajaba hasta el último día en que nuestro primer hijo nació. Y saben ustedes que ella era doctora. Ella podía ganar mucho más dinero en estos 40 años.
Pero nosotros decidimos, cuando nuestro hijo nazca, aún teniendo muy poco, ella va a ser madre. Y ninguno de nuestros hijos crecerán como huérfanos. Conmigo yendo a trabajar, sirviendo al Señor, y mamá yendo a ganar dinero como doctora, y los niños creciendo como huérfanos, criados por una niñera, o por alguien más, una abuela o tía o algo. Yo dije, no, vamos a criar a nuestros hijos en dificultad, pero les daremos nuestro tiempo. Entonces mi esposa nunca volvió a trabajar. ¿Nos arrepentimos? Claro que no. Tal vez no podíamos comprar cosas caras para nuestros hijos, cosas que otras madres podían comprarle a sus hijos, pero de igual manera no queríamos esas cosas. Nosotros queríamos que ellos tuvieran una buena vida. No ropas caras, juguetes o artículos caros. No estábamos interesados en esas cosas. Nosotros queríamos que ellos tuvieran y pasaran tiempo con su madre. Y así, todos los días cuando ellos llegaban de la escuela, mamá estaba ahí. Yo no estuve ahí. Algunas veces me iba por 6 semanas a ministrar de un lado a otro. Pero ella estaba ahí todos los días. Ella nunca viajó conmigo hasta que nuestro último hijo dejara la casa. ¿Quería ella viajar? Claro que sí, pero no lo hacía por estar con nuestros hijos. Todos los días ellos volvían de la escuela. Ella les hablaba, se volvieron muy unidos. Ella oraba por ellos. Y cuando se fueron a la universidad, uno de sus compañeros me dijo, ¿sabe, señor Ponen? Su hijo dijo que las oraciones de mi madre me mantuvieron, no las oraciones de mi padre, por si acaso. Las oraciones de mi madre me mantuvieron. Y es la verdad. Lo que quiero decir es, si están luchando para sobrevivir y no puedes proveer el sustento, y Dios entenderá si una mujer tiene que ir a trabajar. Pero si trabajas solo para mejorar y aumentar tu manera de vivir, Dios ve también eso. Nosotros podíamos haber dicho, saben, éramos tan pobres que ni teníamos dinero para rentar una casa. Así es como empezamos. Nosotros hubiéramos dicho, por lo menos rentemos una casa, pero el criar a nuestros hijos era más importante. Todo esto es cuestión de valores. Y les digo algo, todas las riquezas que les deja a tus hijos no les ayudará a ser piadosos. Los hijos de padres ricos son los más arruinados en la faz de la tierra. Es mejor enseñarles a aprender a vivir con menos y no obtener lo que ellos quieren. No es solo darles lo que ellos quieren, solo porque ese otro niño lo tiene. Nosotros solíamos decir a nuestros hijos, lo sentimos, no podemos comprarte nada de lo que otros tienen. No podemos darte dinero para que puedas llevar algo de comer. Vas a tener que llevarte esta lonchera de comida que tu madre prepara en las mañanas. Tal vez va a estar un poco frío, pero eso es todo. No me arrepiento. Es bueno que nuestros hijos sepan que no pueden tener todo lo que quieren. Hay que darles valores, especialmente en el área económica. Queridos hermanos, sean disciplinados. Y ahora quiero mostrarles algo. Lo que Dios dijo acerca de Abraham en Génesis 18. Dios dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Qué maravilloso que Dios diga eso. Abraham es mi amigo. No le ocultaré lo que voy a hacer. Porque él se volverá una nación poderosa. Y en el verso 19, he elegido a Abraham por un propósito. ¿Para qué propósito? No para empezar la nación de Israel, como pensamos. Elegí a Abraham así para que mandara a sus hijos y a su casa para que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Comando es una palabra militar. A la derecha, a la izquierda, marchen. Él mandaría a sus hijos. No decir, ¿puedes hacer esto, por favor? No, él mandaría a sus hijos.
diciéndoles, tienes que hacerlo, yo soy tu padre, y mandar a su familia a guardar el camino del Señor. Y así, solo así, el Señor podría plantear a Abraham lo que Él habló de él en un versículo sorprendente en Génesis 18, verso 19. Entonces pueden verlo. Y la prueba es cuando Abraham era ya viejo, de 125 años. Fue a la cima del monte Moriah con su joven hijo, musculoso de 25 años, y su viejo padre le dijo, recuéstate en ese altar, te voy a matar. ¿Qué es lo que este musculoso joven de 25 años hace? Humildemente sube al altar, deja que su padre lo amarre y su padre toma el cuchillo para matarlo. Esa es la prueba más grande donde vemos cómo Abraham crió a su hijo en obediencia. Ese es el por qué Dios no podía ocultarle nada a él. Les daré otro inafortunado ejemplo. Primera de Samuel. Samuel era un hombre maravilloso. Él vio el mal ejemplo de Elí, el cual estaba antes de él. Los hijos de Elí eran desobedientes. Y Dios usó a Samuel para advertirle a Elí, te voy a castigar, porque tus hijos son muy malcriados. ¿Qué le pasó a los hijos de Samuel? Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Cuando Samuel era viejo, él puso a sus hijos por jueces, pero él era el juez. Y aún viendo a sus hijos que no eran temerosos de Dios, él los hizo jueces. Ustedes saben cómo a veces, aún los hermanos ancianos pueden ser parciales hacia sus hijos. Aún sabiendo que no son piadosos, hombres maravillosos como Samuel lo hicieron. Cualquiera puede hacerlo. Es parcialidad. Es uno de los últimos pecados que muchos cristianos se deshacen, en particular hacia sus familias. Se vuelven parciales. Samuel puso a sus hijos como jueces. Verso 3. Ellos no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, soborno e injusticia. ¿Pueden imaginarse? Tomando sobornos, castigando a los inocentes. ¿Cuál era la razón? Esto es el porqué. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 15 al 17. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo de su vida, y todos los años volvía, viajaba de Betel, Gilgal y a Mizpa, y los juzgaba, y volvía de Ramá, donde era su casa. Viajaba todo el tiempo. No tenía tiempo para sus hijos, porque él servía a Dios. La necesidad era grande. Decían, Samuel, ven aquí, ven acá. Él era tan solicitado, fue a todas partes. Y el resultado final, ¿cuál fue? Que sus hijos crecieron desobedientes. ¿Valía la pena? Y él había aprendido con lo que pasó a una generación anterior, a Elí. Estas cosas están escritas para advertirnos. Vamos a tener cuidado para tomar los buenos ejemplos y los malos ejemplos y decir, Señor, deja que la hermosura de Jesús se vea en mí. Quiero que digamos algo para animarlos al final. Si hay alguien que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Esa es la necesidad más grande que tenemos para nuestros hijos. Sabiduría. Santiago 1, verso 5. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él se la dará si lo pide con fe. Señor, quiero sabiduría para criar a mis hijos, poder para instruirlos en tus caminos, enseñarles las historias de las Escrituras y enseñarles los principios de la palabra de Dios, del por qué no decimos mentiras, por qué no miramos todas esas películas y por qué somos diferentes de otras personas, por qué no dejo a mi niña que se vista como las niñas del mundo. Yo les diré, porque somos diferentes. No seguimos a estos moldes ni estrellas de cine. Dejen que los cristianos mundanos lo hagan. Pero yo no voy a criar a mi pequeñita de esa manera. No. Tienes que escucharme. Tal vez no lo entiendas ahora, pero después lo entenderás. Y así criarás un día una niña que se casará con un hombre temeroso de Dios. No solo enamorarse y fácilmente casarse con un inconverso.
Cría a tus hijos en el camino del Señor y enséñale desde su niñez. Y después, en unos años, cosecharás lo que un día sembraste. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, oramos para que nos des gracia en estos días dificultosos, para tener sabiduría, para ser llenos de tu Espíritu Santo, para tomar en serio nuestra responsabilidad, más en serio de lo que podíamos haberla tomado, para tener un buen sentido de valores, de lo que es importante y lo que no es para nuestros hijos, para instruirlos y criarlos de la manera que a ti te agrada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.